Bueno, ahora voy a pasar a formalizar los enunciados. El enunciado principal dice, la ballena es un cetáceo, sin embargo es un mamífero. La ballena es un cetáceo, es P. Sin embargo, es una I. Y es un mamífero, es Q. Sería así el enunciado principal. P y Q. En el siguiente enunciado, de ningún modo es un negador externo. La ballena, la ballena no es un cetáceo, vendría a ser menos P, porque aquí está un negador. Aquí está el O, eh, no es un mamífero, es Q, menos Q, por el no. Terminaría así. Negador externo menos P o menos Q, que por negar lo de adentro, el negador externo niega lo de adentro, terminaría así. Menos P negada es solamente P, la O negada es I y la Q negada, menos Q negada es solamente Q. Entonces, el primer enunciado es idéntico al enunciado principal. En el segundo enunciado, la ballena no es un mamífero o no es un cetáceo. La ballena no es un mamífero, sería menos Q, porque aquí está el no. No es un cetáceo, es menos P. Aquí es el no, negador. Y el O, que es así. Formalizado sería menos Q o menos P. Es falso que es un negador externo. Si la ballena es un cetáceo, entonces, sí, entonces es un implicador. La ballena es un cetáceo, es P. No es un mamífero, es menos Q. No. Formalizado sería negador externo, P, entonces, menos Q. Que por ley del implicador terminaría el primero negador externo, el primero se niega, se coloca una O y el segundo se queda igual. Y por el negador externo, niega lo de adentro, entonces solamente sería P, se niega la O, es una I, y se niega el menos Q, se queda Q. El 3 también es idéntico al enunciado principal. En el cuarto enunciado dice la ballena es un mamífero o un cetáceo. La ballena es un mamífero, es Q. Un cetáceo solamente sería P. Y la O ahí está. Solamente quedaría así. No es nada parecido al enunciado principal. No es, en el quinto enunciado dice no es cierto que es un negador externo. El solo sí, con la coma que está aquí, sería un replicador. La ballena no es un mamífero, es un menos Q. No es el negador. Es un cetáceo, es solamente P. Y este es un replicador. El formalizado quedaría así. Negador externo, menos Q, replicador P. Negador externo menos Q, replicador P. Podría ser igual a menos P, implicador menos Q. Y por ley del el condicional, quedaría negador externo, el primero se niega, menos P, se coloca la O y el segundo baja igual, menos Q. Y se niega lo que está dentro por el negador externo, quedaría solamente P y Q, que también es idéntico al enunciado principal. Entonces la respuesta sería 1, P y Q, 3, P y Q también queda, y la quinta también. 1, 3 y 5, eso es todo. Aquí tenemos el siguiente problema que nos dice, los sudamericanos son latinos puesto que no hablan inglés. Entonces, aquí tendríamos son latinos, que sería una P, puesto que no hablan inglés sería la Q. Y acá tenemos un negador,
y el puesto que este sería un replicador. Entonces tenemos lo siguiente, que equivale a un P o Q. Ahora, nos dice que equivale o es lo mismo que, y tenemos diferentes opciones. Nos dice, si hablan inglés, luego no son latinos y los sudamericanos hablan inglés, al igual que acá, sería una Q. Luego no son latinos, sería una P. Y acá tenemos un negador. Y el sigue luego sería un entonces. Entonces, tendríamos que esto de acá, un Q entonces menos P, equivale a un menos Q o menos P. Ahora, la siguiente oración nos dice, los sudamericanos ni son latinos ni hablan inglés. Son latinos es una P y el hablan inglés sería la Q. Y acá tenemos dos negadores. Y esto sería una I. Lo cual también podría equivaler a un shifra. Ahora, el siguiente nos dice, excepto que los sudamericanos hablan inglés, son latinos. Hablan inglés sería una Q y el son latinos una P. Ahora, el excepto que nada más sería un negador para Q y la coma sería un entonces. Lo cual también equivale a una Q o P, que también por conmutación sería una P o Q, que es lo mismo que nuestra premisa que nos dieron al principio, entonces esta sería correcta. Ahora, la siguiente oración nos dice, es inválido que los sudamericanos no hablen inglés, también no son latinos. Hablan inglés sería la Q, son latinos sería la P, y acá tenemos un negador, otro negador, y él también, que es una I. Y es inválido que coma, entonces este de acá también sería un negador externo. Ahora, todo esto, por ley de Morgan, equivale a un Q o P. ¿Por qué? A un Q o P. Que también por conmutación vendría a ser un P o Q, que nuevamente es lo mismo que nuestra premisa que nos dieron. Entonces esta de acá también sería correcta. Ahora, el último nos dice, los sudamericanos son aquellos que hablan inglés al igual que los latinos. Entonces, que los sudamericanos son aquellos que hablan inglés sería la Q, y son latinos, los latinos sería la P, y al igual que sería una I. Y bueno, esto queda en Q y P. Y las únicas correctas serían 3 y 4. Pero acá nos dice, son ciertamente falsos. Si tenemos que 3 y 4 son verdaderas, entonces 1, 2 y 5 son falsas y por lo tanto la clave sería la A. Empezamos identificando las proposiciones. En este caso tenemos tres proposiciones. El primero sería el petróleo bajo de precio, que sería P. Q, el GLP bajo de precio. R sería la gasolina bajo de precio. Luego identificamos los conectores. Encontramos tres conectores. No solo, también sería la I. Salvo que, o, a no ser que, o, también no. Luego vamos a formalizar esta proposición y nos quedaría así. P y Q, encerramos entre paréntesis, o P o R. Ya tenemos formalizado, entonces empezamos con la absorción, ya que el P se repite dos veces. Entonces lo que está encerrado lo anulamos. Luego vamos a empezar a formalizar las premisas. El petróleo bajó de precio, o de lo contrario, la gasolina bajó de precio. Y lo formalizamos así. P, que sería el petróleo bajó de precio, o de lo contrario, la gasolina bajó de precio, que sería R. Y o lo contrario es la O. En la 2 dice, ya que la gasolina bajó de precio, es un hecho que el petróleo no bajó de precio. Aquí hay una negación, y lo vemos aquí. En el petróleo no bajó de precio. Y es un hecho, viene a ser un entonces. Entonces lo ponemos con la flechita. Para este lado, segundo.
La premisa 3 dice, solo el petróleo con el GLP bajaron de precio, o sea, P y Q. La 4 dice, no es cierto que ni el petróleo ni la gasolina han bajado de precio. Está negando, ¿ya? Y aquí tenemos una flecha de cifra. En la 5 y último, si el GLP bajó de precio, la gasolina también bajó de precio, que llega a ser un entonces por el cual ponemos la flechita para el lado. Lo que falta aquí es transformarlo. La flecha llega a ser una O. Viene a ser la flecha una O. Y esta flecha va a negar a ambas proposiciones, a ambos. Sea R negando y este también va a seguir negando. Y ahí es como queda. En la 4 también vamos a transformarlo porque la flecha de Fisher cambia a ser una O también. Pero va a negar a ambos también, por lo cual aquí tendría que ser un negador doble. ¿Sí? Negador doble, miren. Este negador baja y por cómo ha cambiado también va a negarse el P y el R, quedando así. Y ahí no termina, sino que estos negadores se van. Pues, adiós, adiós y adiós. El también se va. Y queda P, R, y no va a seguir siendo O. Aquí cambia. Va a ser una I. ¿Ok? Y también falta trabajar es el 5, en donde la flecha va a ser una O, como ya lo vimos. ¿Sí? Negando el Q. Negamos el Q y el R igual. ¿Sí? Muy bien. La pregunta que nos hace es, no son ciertas. Tenemos 5 alternativas. Entonces nos damos cuenta aquí. Vamos a poner verdadero y falso para así poder saber la respuesta. El primero, que nos dice, el petróleo bajó de precio. O de lo contrario, la gasolina bajó de precio. Estaría bien. Este es verdadero. La 2. Este va a ser, ya que la gasolina bajó de precio, es un hecho que el petróleo no bajó de precio. Y como está aquí, no es falso. 3. Solo el petróleo con el GLP bajaron de precio. P y Q no. Porque debe ser así. Entonces este tampoco es. Porque debería quedar este de acá. 4 y 5. Llegamos al 5. No se parecen. Entonces también es falso. La respuesta a esto entonces sería, las que no pertenecen, las que no son ciertos, sería 2, 3 y 5, siendo la respuesta la letra D.